bajo el agua. Soy de Puerto Progreso, Yucatán. Llevo más de 20 años pescando en el mismo mar que me vio crecer, un océano turbio que a veces es tan bondadoso como cruel. Aquí todos tenemos nuestras historias, cosas que vemos y que no compartimos fácilmente porque nadie las entendería. Pero hay algo que me sucedió hace 8 años, algo que aún hoy me quita el sueño. Era una madrugada de julio, el tipo de noche en que el cielo y el agua parecen fundirse en un negro interminable. Había salido solo, como a veces prefiero hacerlo, buscando una pesca tranquila. El motor de mi lancha ronroneaba mientras me alejaba del puerto, el faro de Progreso desvaneciéndose poco a poco detrás de mí. Navegué por casi 2 horas hasta llegar a un lugar donde la red siempre trae algo bueno. Ese día, sin embargo, no traería lo que yo esperaba. Cuando lancé la primera red, la marea parecía inquieta. El agua estaba inusualmente cálida, como si escondiera algo bajo su superficie. Sentía un peso en el aire, una opresión que no podía explicar. A pesar de eso, esperé pacientemente, con la mirada perdida en el horizonte. Después de unos minutos, tiré de la cuerda. Había resistencia, pero no la habitual de los peces luchando por escapar. Era un peso muerto, pesado y rígido, como si algo inerte estuviera atrapado en mis redes. Cuando logré sacar el contenido a bordo, el corazón me dio un vuelco. Entre las cuerdas y el alga enredada había un cuerpo. Era un hombre, pero algo en él no estaba bien. Su piel era pálida y blanda, como la de un pez, pero lo más perturbador era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de uno. No tenía ojos, nariz ni boca. Era solo una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado cada rasgo humano. Me quedé inmóvil, mi cerebro luchando por comprender lo que veía. El agua que goteaba de su cuerpo tenía un olor extraño, una mezcla de sal y podredumbre. Lo arrojé de vuelta al mar casi por instinto, mi mente incapaz de tolerar la visión un segundo más. Pero incluso después de que desapareció bajo las olas, sentí que algo había cambiado. El aire era más pesado y el motor de mi lancha comenzó a fallar. Intenté arrancarlo de nuevo, pero solo emitía chasquidos secos. Fue entonces cuando lo vi, una silueta oscura deslizándose bajo el agua, justo al lado de mi embarcación. Parecía humanoide, pero sus movimientos eran antinaturales, como si nadara con una cadencia imposible para cualquier ser vivo. El agua comenzó a golpear los costados de mi lancha, pequeñas olas que no deberían estar allí en una noche tan calmada. Mi respiración se aceleró mientras buscaba desesperadamente algo para defenderme. Pero, ¿de qué? No había nada tangible, solo esa presencia bajo el agua, que sabía que me observaba incluso sin ojos. Finalmente, el motor arrancó y me alejé a toda velocidad, dejando atrás el lugar donde había sacado el cuerpo. No miré hacia atrás, no podía. El miedo había tomado el control absoluto de mi cuerpo. Esa noche no dormí. Intenté convencerme de que lo que había visto era algún tipo de ilusión, una alucinación causada por el cansancio. Pero al día siguiente, cuando me acerqué a mi lancha para prepararme para otra salida, encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. La cuerda de la red estaba cubierta de una sustancia viscosa, como una mezcla de baba y sangre coagulada. El olor era insoportable y, al tocarla, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Lavé la lancha con agua dulce y lejía, tratando de borrar cualquier rastro de lo ocurrido, pero sabía que el problema no había desaparecido. Desde ese día, cada vez que salía al mar, veía la misma silueta bajo las olas. No importaba si iba solo o acompañado, siempre estaba ahí, siguiendo mi embarcación a una distancia prudente pero constante. Mis compañeros pescadores me decían que estaba paranoico, que el mar tiene formas de jugar con la mente, pero yo sabía que esto era algo diferente. Incluso en mis sueños, esa figura aparecía, inmóvil, mirándome desde el agua con un rostro que no era un rostro. Las cosas empeoraron un mes después. Una noche, mientras limpiaba mis redes en el puerto, sentí que algo me observaba. Miré hacia el agua y vi una mano asomándose lentamente sobre la superficie. Era pálida y alargada, con dedos finos y uñas casi transparentes. No se movía, solo flotaba ahí, como si me invitara a acercarme.
Retrocedí de inmediato, dejando caer las redes al suelo, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero en el lugar donde había estado, el agua se arremolinaba, formando un pequeño remolino que parecía imposible en una zona tan tranquila. Dejé de salir a pescar por un tiempo. El miedo había calado en lo más profundo de mi ser y no podía soportar la idea de estar en el agua. Pero en un pueblo como Progreso, donde el mar es la vida, no puedes huir para siempre. Finalmente, mis ahorros se agotaron y tuve que volver. Decidí ir con otros pescadores, esperando que su compañía me diera algo de tranquilidad. Sin embargo, la silueta seguía ahí, como siempre, deslizándose bajo las olas, invisible para todos excepto para mí. Una noche, mientras estábamos lejos de la costa, sucedió lo peor. Habíamos lanzado las redes y de repente algo comenzó a tirar de ellas con una fuerza descomunal. No eran peces, era algo mucho más fuerte. Entre todos tratamos de recogerlas, pero entonces vi algo que me heló la sangre. La figura estaba ahí, justo debajo de nuestra lancha, mirándome. Pude sentir su ausencia de rostro, ese vacío que era más aterrador que cualquier expresión. Solté la cuerda y grité, asustando a los demás. Ellos no entendían qué me pasaba, pero yo sabía que si seguíamos jalando, algo terrible ocurriría. Al final, la red se rompió y todos caímos al suelo por el impacto. El agua alrededor de la lancha comenzó a burbujear y por un momento creí que íbamos a volcar. Pero, como si estuviera satisfecha, la presencia se desvaneció. Mis compañeros me miraron con desconfianza el resto del viaje, pero nadie dijo nada. Desde ese día, dejaron de invitarme a sus salidas. Decían que traía mala suerte y quizá tenían razón. Ahora, apenas puedo mirar el mar sin sentir ese nudo en el estómago. Cada vez que veo las olas romperse contra el muelle, imagino esa silueta acechando bajo ellas, esperando el momento adecuado para volver. Porque sé que no ha terminado. Hay noches en que sueño con el cuerpo sin rostro, y cuando despierto, el sonido del agua parece más cercano de lo que debería. No sé qué fue lo que saqué del mar aquel día, pero estoy seguro de una cosa, no era humano y nunca debía haberlo tocado. El océano guarda secretos que es mejor dejar enterrados en sus profundidades, y ahora soy uno de los pocos que ha tenido el infortunio de aprenderlo por las malas. Bajo las olas. Soy Armando, pescador del puerto de Manzanillo, y aunque he pasado toda mi vida en el mar, juro que hay cosas que ningún hombre debería presenciar. Lo que les voy a contar no es una leyenda ni un cuento para asustar a novatos, esto es real, tan real como el frío que me atenaza cada vez que cierro los ojos y regreso a esa noche. Me he despertado en medio de la madrugada, empapado en sudor y con el sonido de los gritos resonando en mis oídos, como si vinieran desde el fondo del océano. Pero empecemos por el principio. Era una noche como cualquier otra. Salimos al atardecer, yo y dos compañeros, el viejo Chucho y un muchacho llamado Elías, nuevo en el oficio. La temporada no había sido buena, los peces escaseaban, y los pocos que lograban llenar sus redes decían que había algo raro en el agua, como si el mar estuviera inquieto. Supersticiones de viejos, pensé. Pero esa noche, el mar parecía más oscuro, más pesado. Ni siquiera el reflejo de la luna podía atravesar la superficie, como si algo la absorbiera. Nos adentramos más de lo habitual. Chucho, a pesar de su edad, seguía siendo el mejor para leer las corrientes, y según él, esa zona en particular era prometedora. Anclamos el bote y lanzamos las redes. El aire olía a sal y humedad, pero había algo más, un dejo agrio que no pude identificar. En silencio, trabajábamos bajo la luz de una linterna, cada uno inmerso en su tarea, cuando lo escuché por primera vez. Un grito. Lejano, ahogado, como si alguien estuviera gritando bajo el agua. Me congelé. Miré a mis compañeros, pero ninguno parecía haberlo escuchado. Volví a mi labor, diciéndome que era el sonido del viento o de algún animal. Pero entonces lo oí de nuevo, más claro esta vez, y sentí como un escalofrío me recorría la espalda. ¿Escucharon eso?, pregunté, rompiendo el silencio. Chucho me miró con el ceño fruncido y negó con la cabeza.
Elías se rió nervioso, pero no dijo nada. Intenté ignorarlo, seguir con el trabajo, pero los gritos no paraban. Eran intermitentes, como si alguien pidiera ayuda desde el fondo del mar. Había algo profundamente erróneo en ellos, algo que hacía que mi corazón latiera con fuerza en el pecho. Decidí que no podía ignorarlo más. Si alguien estaba en peligro, tenía que hacer algo. Fui hasta el borde del bote y lancé la red en dirección al sonido. Tiré con fuerza, esperando que fuera algún pez enredado, un truco de mi mente, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero cuando levanté la red, lo vi. Era un rostro. Un rostro humano, pero no lo era. Estaba formado por coral, algas y restos de lo que parecían ser huesos. Las cuencas vacías de los ojos me miraban fijamente y su boca parecía congelada en un grito eterno. Solté la red de golpe y caí de espaldas, con el corazón martillando en mis oídos. Chucho y Elías corrieron hacia mí, pero cuando intentaron sacar lo que había en la red, lo único que encontraron fueron algas. Quise creer que lo había imaginado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero sabía que no era así. Desde ese momento, todo cambió. El mar, que siempre había sido mi hogar, se convirtió en una presencia hostil, viva. Sentía que algo nos observaba desde las profundidades, algo que no quería que estuviéramos allí. Decidimos recoger las redes y regresar al puerto, pero el motor del bote no arrancaba. Chucho, que siempre había sido práctico, empezó a revisarlo, pero incluso él parecía nervioso. Elías no dejaba de mirar al agua, murmurando algo sobre sombras moviéndose bajo la superficie. Yo no podía apartar de mi mente la imagen de esa cara de coral. Sentía que aún estaba allí, esperándome. El mar comenzó a agitarse, las olas golpeaban el bote con fuerza y el viento traía consigo un sonido extraño, un murmullo constante, como si miles de voces estuvieran susurrando al unísono. Intentamos encender el motor una y otra vez, pero nada funcionaba. Estábamos atrapados. De repente, las redes que aún colgaban del costado del bote se tensaron, como si algo tirara de ellas desde abajo. Chucho y yo intentamos levantarlas, pero era imposible, la fuerza al otro lado era descomunal. Elías, pálido como un cadáver, empezó a gritar que había visto algo, una figura bajo el agua, enorme y negra, que se movía con lentitud, rodeándonos. Las linternas comenzaron a fallar, parpadeando hasta dejarnos en completa oscuridad. El murmullo se hizo más fuerte, más cercano. Ya no era un simple ruido, podía distinguir palabras, aunque no eran en un idioma que reconociera. Era un canto, hipnótico y aterrador, que parecía provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Entonces lo vimos. Una mano, enorme y escamosa, emergió del agua, seguida de una figura que no puedo describir del todo porque mi mente se niega a recordarla. Era una amalgama de formas humanas y marinas, con tentáculos y ojos que brillaban con una luz antinatural. Estaba cubierta de algas y coral, como si hubiera salido del fondo mismo del océano, y su presencia era aplastante, como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Chucho intentó rezar, pero su voz se quebró en un sollozo. Elías cayó de rodillas, balbuceando incoherencias. Yo no podía moverme, paralizado por un terror primigenio, un miedo que iba más allá de lo humano. La criatura nos observó por lo que pareció una eternidad, y luego señaló hacia el agua. Fue entonces cuando entendí. No quería matarnos. Quería que nos fuéramos, que nunca regresáramos. El motor del bote, que hasta entonces había estado muerto, arrancó de golpe y sin pensarlo, Chucho lo puso en marcha. Nos alejamos a toda velocidad, con las redes aún arrastrándose detrás de nosotros. No miramos hacia atrás, pero sabíamos que la cosa seguía allí, observándonos. Cuando finalmente llegamos al puerto, ya estaba amaneciendo. Nadie habló de lo que había pasado. Elías dejó la pesca esa misma semana y se fue del pueblo. Chucho, que siempre había sido un hombre fuerte, envejeció 10 años de la noche a la mañana. Yo seguí saliendo al mar, pero nunca volví a esa zona y cada vez que lanzo las redes, siento que algo me observa desde las profundidades. Ahora, después de tantos años, sigo escuchando los gritos bajo el agua.
Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa cara de coral mirándome, recordándome que hay cosas en el mar que es mejor no perturbar. Porque el mar no olvida, y lo que dejamos atrás esa noche sigue allí, esperando. El barco de los silentes. Era 1992, una noche fría en medio del Pacífico, cuando me encontré cara a cara con algo que jamás podré olvidar. Soy pescador desde los 17 años, hijo de marinos y nieto de un capitán que desapareció misteriosamente frente a las costas de Baja California. El mar ha sido mi hogar, pero aquella noche se convirtió en mi peor enemigo. Durante años había escuchado rumores en los muelles. Hablan de un barco que aparece en la neblina, una embarcación que no pertenece a este mundo. Nadie que lo ha visto vuelve a ser el mismo. Yo solía burlarme de esas historias. Ahora desearía no haberlo hecho. Todo comenzó con una oferta que no pude rechazar. Un viejo conocido, Ramiro, me contrató para un trabajo nocturno. Iba a hacer una faena rápida, salir al mar abierto, recoger redes y regresar antes del amanecer. La paga era buena y necesitaba el dinero. Salimos en su pequeño barco, la Tormenta. Ramiro, siempre supersticioso, dejó caer un poco de licor al mar como ofrenda antes de zarpar. Me reí de su gesto, aunque algo en su mirada me pareció distinto esa noche. Una mezcla de miedo y resignación. Apenas habíamos navegado un par de horas cuando la niebla empezó a rodearnos. Era espesa, fría, como si estuviéramos siendo envueltos por una criatura viva. Las luces del barco parecían ser devoradas por esa bruma, y aunque Ramiro intentaba bromear para calmar los nervios, yo podía sentir la tensión en el aire. La radio dejó de funcionar, un detalle que me incomodó más de lo que quise admitir. El sonido del agua golpeando contra el casco parecía distante, como si nos hubiéramos adentrado en un lugar donde el tiempo y el espacio no se comportaban como debían. Entonces lo vi. Primero fue una sombra entre la niebla, una silueta alta y delgada que se balanceaba con las olas. Pensé que era una ilusión, algo causado por la falta de sueño o la humedad en mis ojos. Pero conforme nos acercábamos, me di cuenta de que era real. Un barco de madera vieja, con velas desgarradas y cuerdas colgando como si fueran vísceras. Era un espectro flotante, algo que no debería estar ahí. Ramiro lo vio también. No dijo nada, pero su rostro se descompuso. Nunca olvidaré la expresión de terror en sus ojos. «Vira, Ramiro», dije finalmente, rompiendo el silencio. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchamos un sonido extraño, como un lamento que venía de todas partes y de ninguna. Era débil, pero lleno de dolor. No era humano, y al mismo tiempo parecía serlo. Ramiro, pálido como un muerto, empezó a rezar en voz baja. Fue entonces cuando las figuras aparecieron. Primero una, luego dos, hasta que todo el barco estuvo lleno. Eran hombres. O al menos lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos eran huesudos, sus ropas harapientas y mojadas, pero lo peor eran sus rostros. No tenían ojos. En lugar de cuencas vacías, había carne desgarrada, como si se los hubieran arrancado con las manos. Esos seres se movían lentamente, como si estuvieran atrapados en un sueño eterno. Parecían gritar, pero de sus bocas no salía sonido alguno. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ramiro estaba paralizado. Intenté tomar el control del timón, pero por más que giraba, el barco no se movía. Era como si algo nos estuviera sujetando, manteniéndonos anclados en ese lugar maldito. Las figuras empezaron a mirarnos, o al menos eso parecía, aunque no tenían ojos. Su atención estaba fija en nosotros. Uno de ellos, más alto que el resto, levantó una mano huesuda y señaló directamente hacia mí. Fue en ese momento cuando escuché la voz. Era un susurro, apenas audible, pero retumbaba en mi mente como un trueno. ¿Por qué nos ves? No deberías vernos. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían ahí, como si estuvieran impresas en mis párpados. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Sentí que el frío me invadía, no solo el cuerpo, sino también el alma.
Era como si estuvieran absorbiendo algo de mí, algo que nunca podría recuperar. De repente, el barco empezó a sacudirse violentamente. Ramiro, aún en trance, fue lanzado al suelo. Miré hacia el barco fantasma y vi que se estaba desvaneciendo. Las figuras comenzaron a retroceder, hundiéndose en la niebla. Pero antes de desaparecer por completo, uno de ellos saltó al agua. No lo vi claramente, pero escuché el chapoteo y luego un sonido que jamás olvidaré, una respiración pesada, como si algo enorme estuviera nadando bajo nosotros. Intenté encender el motor, pero no respondía. Ramiro, todavía en el suelo, murmuraba palabras que no entendía. El silencio volvió, pero era un silencio que pesaba. No era natural. Sentí que algo nos observaba desde las profundidades. Entonces sucedió. El barco se inclinó de un lado, como si algo hubiera chocado contra él desde abajo. Era una fuerza inmensa, y supe que no era un animal normal. Me aferré al mástil mientras Ramiro gritaba, señalando hacia el agua. Algo emergió. No puedo describirlo completamente porque mi mente se niega a recordarlo con claridad. Era grande, oscuro, y tenía una forma que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, sí, tenía ojos, eran como pozos de oscuridad, y cuando me miraron, sentí que el tiempo se detenía. Con un golpe violento, la criatura desapareció, dejando una estela que hizo tambalear el barco. El motor finalmente respondió, y Ramiro, con un último esfuerzo, logró encenderlo. Nos alejamos de ese lugar lo más rápido que pudimos. No hablamos durante el resto del viaje. Cuando finalmente llegamos a la costa, Ramiro simplemente me miró y dijo, nunca vuelvas a hablar de esto. Y no lo hice. No hasta ahora. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Tengo pesadillas recurrentes en las que estoy de nuevo en ese barco, atrapado en la niebla, con esas figuras mirándome. A veces, cuando estoy solo en el muelle, siento que alguien me observa desde el agua. Sé que no estoy solo. Algo quedó conmigo aquella noche, algo que no puedo explicar. El mar, mi hogar durante tantos años, ahora es un lugar que me llena de terror. Y aunque lo intento, no puedo dejar de escuchar ese susurro. ¿Por qué nos ves? No deberías vernos. El canto de la sirena. Era una noche sin luna, de esas en las que el mar parece un vacío infinito, una boca abierta que devora todo rastro de luz. Mi historia comienza en 1974, pero lo que ocurrió ha seguido conmigo hasta hoy, como una sombra en los bordes de mi memoria. Tenía 17 años y acompañaba a mi abuelo en su viejo bote pesquero. Él siempre decía que el mar es un lugar que respira, que tiene hambre y que no perdona a los que lo subestiman. Yo nunca entendí esas palabras hasta esa noche. El Golfo de México estaba particularmente quieto, casi demasiado. Ni las olas rompían con fuerza, ni el viento silbaba como solía hacerlo. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. Mi abuelo y yo habíamos lanzado las redes varias horas antes, pero la pesca había sido escasa. Él parecía nervioso, aunque intentaba disimularlo. Me di cuenta porque no paraba de tocarse el sombrero y mirar hacia el horizonte como si esperara algo. Por mi parte, estaba aburrido y con sueño. A pesar de mi juventud, ya había aprendido que las noches de pesca podían ser largas y solitarias, pero algo en esa noche se sentía diferente. La quietud era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un canto. Era suave, casi como un susurro al principio, pero lo suficientemente claro para distinguirlo entre el silencio. Una melodía dulce, hipnótica, que parecía salir de algún lugar bajo el agua. Me levanté, intrigado, y me acerqué al borde del bote, tratando de identificar de dónde provenía. La voz era femenina, cálida, y se mezclaba con el vaivén de las olas, pero había algo en ella que me erizaba la piel. «Aléjate de ahí». La voz de mi abuelo cortó el momento. Su tono era firme, más duro de lo que jamás le había escuchado. Me sujetó del brazo con fuerza y me obligó a sentarme. «No escuches nada. No mires nada. Mantente ocupado».
Sus ojos reflejaban miedo, algo que no creía posible en un hombre tan fuerte como él. Intenté protestar, pero su mirada me detuvo. Había algo en su expresión que me hizo callar, un terror que parecía viejo, profundo, como si supiera algo que yo no. Sin embargo, no pude evitarlo. El canto seguía allí, más fuerte ahora, más claro, como si me estuviera llamando a mí específicamente. Mi abuelo intentaba ignorarlo, concentrándose en las redes, pero yo no podía apartar mis pensamientos de esa melodía. Fue entonces cuando lo vi, un movimiento bajo el agua, justo a un costado del bote. Al principio pensé que era un pez grande, tal vez un tiburón, pero cuando me incliné para mirar mejor, vi algo que me dejó helado. Había una figura humana bajo el agua. Su cabello era largo y flotaba como algas en el agua oscura. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. Eran amarillos, brillaban en la oscuridad como los de un depredador. Me miraban fijamente, como si estuvieran atravesando mi alma. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, pero al mismo tiempo algo dentro de mí quería saltar al agua, acercarme más, escuchar mejor esa canción. Era como si una parte de mí estuviera siendo tirada hacia el abismo, sin mi consentimiento. «No la mires», gritó mi abuelo, tirándome al suelo con tanta fuerza que golpeé la cabeza contra la madera del bote. «Cierra los ojos. No la escuches». Su voz temblaba, y eso me aterrorizó aún más. Nunca lo había visto perder el control de esa forma. Él comenzó a rezar, palabras en español que no entendí del todo, mezcladas con súplicas y advertencias. La melodía se hizo más fuerte, más insistente, como si supiera que estábamos resistiéndonos. La figura bajo el agua comenzó a moverse alrededor del bote, despacio al principio, pero cada vez más rápido. Podía escuchar el chapoteo de su movimiento, aunque nunca salió completamente a la superficie. Era como si nos estuviera acechando, probando nuestra resistencia. Mi abuelo se apresuró a encender el motor, pero el motor no respondía. Era como si algo lo estuviera bloqueando. «Maldita sea, enciende», gritaba, mientras yo apenas podía moverme del miedo. De repente, el canto se detuvo. El silencio fue aún peor. Mi abuelo dejó de intentar encender el motor y me miró con una expresión que nunca olvidaré. «No importa lo que pase, no te metas al agua», me dijo en un susurro. «No importa lo que veas, no lo hagas». Antes de que pudiera responder, el bote comenzó a sacudirse violentamente. Algo lo golpeaba desde abajo, algo con una fuerza que no era natural. Las redes comenzaron a moverse como si algo grande estuviera atrapado en ellas, pero cuando mi abuelo intentó recogerlas, solo encontró pedazos. Estaban rotas, desgarradas como si hubieran pasado por las fauces de un monstruo. El agua a nuestro alrededor comenzó a burbujear y en medio de la espuma vi nuevamente esos ojos amarillos. Esta vez estaban más cerca, demasiado cerca. Mi abuelo agarró un cuchillo y se puso frente a mí, como si intentara protegerme, pero yo sabía que no había forma de enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí abajo. El bote seguía sacudiéndose y de pronto escuchamos un sonido que no era de este mundo, un grito que no puedo describir, una mezcla de ira, dolor y algo más, algo que no era humano. La figura emergió parcialmente, lo suficiente para que pudiera verla con claridad. Su rostro era hermoso y aterrador al mismo tiempo, una mezcla de rasgos humanos y algo más antiguo, algo primitivo. Sus manos, si es que podían llamarse manos, se agarraron al borde del bote y por un momento pensé que iba a subir. Mi abuelo gritó algo en un idioma que no reconocí y lanzó el cuchillo al agua. La criatura soltó un grito ensordecedor y desapareció, llevándose consigo la calma. El motor del bote finalmente encendió, como si algo hubiera soltado su agarre, y mi abuelo no perdió tiempo en alejarnos de ese lugar. Durante el resto de la noche, no hablamos. Él no dejó de rezar en voz baja, y yo no podía apartar de mi mente esos ojos amarillos. Cuando llegamos a la costa, él me obligó a prometerle que nunca hablaría de lo que había pasado. «El mar tiene secretos», dijo, «y algunos no están destinados a ser entendidos». Pasaron años antes de que pudiera contarle a alguien esta historia. Mi abuelo murió poco después de esa noche, y yo dejé de pescar. A veces sueño con ese canto, con esos ojos.
Me despierto sudando, con la sensación de que algo me observa desde las sombras. Nunca volví al mar abierto. No creo que lo haga. Porque ahora sé que el mar no solo respira, también mira, también llama y a veces no deja ir a los que escuchan su canción. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.